Muy buenas tardes, un placer. Mi nombre es José Guerrero. Soy licenciado en Contaduría Pública, licenciado en Administración, mención Gerencia de Empresas. También soy chef internacional y poseo pues, un posgrado en Gerencia Tributaria. Correcto. Bienvenidos. Seré su facilitador en la clase de Contabilidad Gubernamental. Bueno, al día de hoy, pues vamos a iniciar, ¿correcto? Vamos a mi presentación para que ustedes, pues, tengan conocimiento de la materia. Vamos a iniciar también con lo que es el módulo uno, que ya esta semana estamos en semana de evaluación precisamente con el módulo uno. Y bueno, quedo atento ante cualquier inquietud o cualquier duda al momento de realizar dichas actividades, ¿correcto? Vamos primero por aquí para que observen. Tengo por aquí el plan de evaluación. Plan de evaluación lo van a conseguir en la información general de la materia. Aquí abajo donde dice anuncios y avisos del facilitador. Aquí van a conseguir el plan de evaluación. Bien. Muy bien, el plan de evaluación, bueno, este trimestre consiste en tres materias. En tres materias, no, perdón, en tres evaluaciones. Tres evaluaciones que van a ser dos del 30% y una del 40%, para así sumar un total del 100% de la evaluación. Bien, entonces fíjense, tenemos aquí la primera evaluación, será una infografía, el cual estará habilitada del día 9, es decir, se habilitó desde el lunes hasta el día 14/6, ¿correcto? Estar atentos. Este, Muy pendientes de las fechas. Bien. El contenido, bueno, será presupuesto y contabilidad del sector público, que es lo que vamos entonces a comenzar aquí a conversar sobre eso y a dar la clase de hoy, el día de hoy. Si ustedes entran en el módulo uno, se van a conseguir con de estas dos guías o este material de apoyo. Muy bien. El cual pues les servirá para para hacer dicha actividad que es la infografía que se encuentra aquí abajo. Como podemos ver aquí, tenemos presupuesto público. Tenemos entonces en el módulo 1, el presupuesto público, tenemos una pequeña introducción donde nos dice: el presupuesto público es la estimación de los ingresos y gastos de un poder del Estado para un periodo determinado. Algunos autores que han definido el presupuesto público son Rodríguez en el 2012, que dice que se considera el presupuesto público como plan de orientación, o perdón, plan de ordenación de la actividad financiera del Estado. Abarca el ciclo financiero completo que comienza en el momento en que el Estado percibe la riqueza de los particulares, es decir, las tasas y las contribuciones, los impuestos, o de la renta que producen los bienes que él mismo administra. Los ingresos para cubrir los gastos públicos a fin de elevar el nivel de vida de la población. De acuerdo a la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, el presupuesto público es el instrumento legal en el cual se realizan las estimaciones de ingresos que tendrá una entidad pública, así como las autorizaciones para realizar gastos durante un tiempo o un periodo determinado. Y a su vez constituye un instrumento de planificación de las políticas públicas con miras al cumplimiento de los fines, con miras al cumplimiento de los fines del Estado. Entonces, también tenemos, según nos señaló en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Sector Público del año 2015, el presupuesto debe expresar los recursos y egresos vinculados a los objetivos y metas de los planes nacionales, regionales, municipales, locales y sectoriales, elaborados dentro de las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación aprobado por la Asamblea Nacional en aquellos aspectos que se exigen. A tal sentido, el sector público debe captar y asignar recursos conducentes para el cumplimiento de las metas del desarrollo económico, social e institucional de la nación y deberán ajustarse a las reglas de disciplina fiscal tomando en cuenta lo establecido en el marco plurianual del presupuesto.
el cual dispone el límite de endeudamiento público y el límite máximo de los gastos, los cuales deben ser inferiores a los ingresos a fin de mantener el equilibrio económico y social. Entonces, tenemos las bases legales del presupuesto público. El Basamento legal del presupuesto público nacional comprende lo siguiente: la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. Tenemos el reglamento número 1 de LOAF, que es la Ley Orgánica de la de la Administración Financiera del Sector Público. Tenemos la Ley de Asignaciones Económicas Especiales para los estados y distritos metropolitanos de Caracas, derivados de las minas de hidrocarburos, y la Ley del Poder Municipal. ¿Qué entes o organismos conforman el sector público? Bueno, tenemos la República, los estados, Distrito Metropolitano de Caracas, los distritos, los municipios, los institutos autónomos, las personas jurídicas estatales de derecho público, las sociedades mercantiles en las cuales la República o las demás personas a que se refiere el presente artículo tengan participación igual o mayor al 50% del capital social, y las sociedades mercantiles en las cuales las personas a que se refiere el numeral anterior tengan participación igual o mayor al 50% del capital social. ¿Qué principios rigen el presupuesto público? Bueno, los principios presupuestales son reglas o preceptos generales que establecen la norma en desarrollo de un precepto constitucional para una adecuada programación, ejecución y control del presupuesto público. Para la elaboración de un presupuesto se debe observar que sigue los siguientes principios. ¿Cuáles son estos principios? Que debemos seguir al momento de realizar o de elaborar un presupuesto, a la hora de elaborar un presupuesto. Bueno, tenemos la unidad que refleja todas las participaciones en un solo texto, como un documento integral. Tenemos la especialidad, que se deben reflejar las partidas de manera específica, es decir, que los fondos deben asignarse a fines específicos, ¿correcto? La planificación, que debe ir en concordancia al cumplimiento de los planes y objetivos socioeconómicos a medio plazo. La anualidad, por estar formulados para cubrir perdón, la anualidad para por estar formulados para cubrir el 1 de enero al 31 de diciembre, es decir, el año completo, ¿correcto? Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Previsión, para que al ser aprobada no genere retrasos en la actividad pública. Periodicidad, solo tiene vigencia durante el periodo planteado. Claridad en su información, aunque según el artículo 74 de la Constitución puede contener partidas secretas que cumplan ciertas condiciones. Correcto, ojo con eso, solo aplica para ciertas condiciones, no es que las partidas secretas van a ser todas, solo en condiciones muy específicas. Publicidad debe ser accesible y comprensible para la ciudadanía. Exactitud en la distribución de los recursos para que estén acordes a los gastos de funcionamiento y a lo ingresado. Estos principios son fundamentales para garantizar la transparencia, eficiencia y eficacia en la gestión del presupuesto público. Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y su reglamento. Aquí pues pueden observar que se especifica en qué consiste la ley orgánica, correcto, de la administración financiera del sector público, y bueno, y su reglamento, su debido reglamento. Bien, es importante, esto hay que leerlo, hay que analizarlo, hay que instruirse con eso, correcto, para la realización del, de la infografía. No es nada complicado, no es nada difícil, tampoco es algo del otro mundo, en realidad pues es bastante sencillo. Estas dos guías, la segunda guía es un poco más larga, más extensa, pero no tiene mayor ¿correcto? Complejidad, perdón. Tenemos el marco jurídico. La ley orgánica de la administración financiera del sector público tiene su base jurídica en decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica de la administración financiera, reglamento parcial número 1 de la LOAF,
sobre el sistema presupuestario, el artículo 2 también de la LOA, sobre el sistema de crédito público, el artículo 3 que es sobre el sistema de tesorería del sector público, y el reglamento parcial número 4 también de la misma ley, sobre el sistema de contabilidad pública. Tenemos decretos. Y bueno, como pueden observar aquí, esta es la primera guía, no es nada del otro mundo, nos habla específicamente, muy específico, sobre el presupuesto público. Esto es lo que se va a trabajar como tal y lo que se va a documentar aquí en esta guía y bueno, en este ejercicio como tal de la contabilidad gubernamental. La primera actividad. Es esta y la segunda guía. La segunda guía, como pueden observar aquí, tenemos esta que nos habla sobre la contabilidad en el sector público. Como podemos observar aquí, bueno, tenemos una pequeña introducción que nos dice, la contabilidad como disciplina de la ciencia social constituye un método científico para obtener y suministrar información acerca de la situación y evolución de determinadas realidades económicas, materializada con la captación, simbolización, medida, valoración, representación, coordinación y agregación de datos sobre su objetivo, sobre su objeto de estudio, riqueza y utilidad, recursos, patrimonio, control de gestión, información de naciones y organizaciones públicas y privadas. Mientras la contabilidad empresarial se acerca a la concepción de método científico, comparado bajo principios de contabilidad generalmente aceptados, adquiriendo la categoría de disciplina en las ciencias sociales, ya que no limita su objetivo a la mera obtención y suministro de información, sino que se extiende a la interpretación de los fenómenos propios de la de la circulación económica. Por tanto, la contabilidad pública y privada representan métodos científicos de una ciencia aplicada, explicativa, interpretativa y comprensiva de los fenómenos que afectan la situación económica patrimonial de las naciones y organizaciones públicas y privadas, cuyo método se define mediante diversos instrumentos y técnicas que permiten la normalización y normatización de los sistemas de información contable. De acuerdo a ello, en Venezuela la contabilidad pública se ha contextualizado mediante la Ley Orgánica de la Administración Pública, mediante la Administración Financiera del Sector Público. Correcto. Tenemos también, bueno, que a través del sistema de la contabilidad pública, mientras la contabilidad privada se edifica mediante las normas internacionales de contabilidad agregadas a las normas internacionales de información financiera de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados por el país. En el siguiente trabajo, bueno, como pueden observar aquí, vamos a especializar un poco, a generalizar, no, a especializar ni generalizar, no, esa no es la palabra. Vamos a indagar un poquito más sobre el concepto de la contabilidad, bueno, la contabilidad general, y la contabilidad en la parte del sector público, porque lo que es la contabilidad privada y la contabilidad pública en el sector privado y la contabilidad pública en el sector organizacional, y la contabilidad pública en el sector público, valga la redundancia, o en la administración pública son totalmente distintos, en cierta forma, ¿ok? De cierta forma y de cierta manera. Hay algunas cosas que, bueno, que no son iguales y que hay algunos cambios allí. Tenemos como punto uno la contabilidad general y su función. En lo empresarial y el sector público, la contabilidad no se puede limitar a una única definición. En la literatura especializada se encuentra una evolución de su concepto, desde su concepción como un arte hasta su conceptualización como disciplina científica. Esta última, aceptada universalmente en la actualidad, a considerar la contabilidad como un arte o una técnica. Finney Miller, en 1975, la define como el registro, la clasificación, el resumen y la interpretación de manera significativa y en términos de dinero, las operaciones financieras. Entonces,
Podemos visualizar aquí también que nos dice que, por ejemplo, al vincular la contabilidad con los procesos económicos, conlleva a una definición moderna que introduce tanto la connotación de ciencia como la diferencia entre la contabilidad pública y la contabilidad privada. Malo, en 1994 la definió como una ciencia económica que tiene como propósito producir información para conocer el pasado, el presente y el futuro de los hechos económicos mediante un concepto específico que facilite las decisiones financieras externas y las de planificación y control interno de los sujetos privados como públicos. Por tanto, la contabilidad como disciplina aplicada ofrece principios y reglas fundamentales para el registro e interpretación de las transacciones que se realicen en la gestión administrativa. Resulta que que un proceso que documenta, registra, califica y resume las diversas transacciones y hechos de una entidad funcional es el medio por el cual se mide y describe el resultado de una actividad económica denominada el lenguaje de los negocios. Como pudimos observar aquí, y bueno, hay mucho todavía material aquí por analizar, tenemos que la contabilidad general y su función en la empresarial y el sector público, pues, son una disyuntiva. Son una disyuntiva y hay un paralelismo entre la contabilidad pública general, correcto, contabilidad general, como dice aquí el título, y el sector público. Son cosas, pues, su función empresarial y el sector público, pues, tienen una disyuntiva, porque la contabilidad en el sector público se maneja en cierta forma se maneja de manera distinta que en el sector privado. No es lo mismo una contabilidad de una empresa o una compañía o ente privado, o de una organización privada a una contabilidad de un estado, de una nación, de un ente público, que eso varían en algunas cosas y en algunas formas. Por ejemplo, en algunas partidas, la contabilidad de la empresa varía de que se lleve, por ejemplo, un registro contable de las cuentas internas de la empresa, de los gastos internos, de algunas partidas que solo se manejan en la empresa privada, de los dueños o socios, correcto, de la empresa, cosa que no sucede cuando aplica, por ejemplo, en el caso de, del sector público, que en el sector público pues tenemos una variación de que allí se debe de rendir cuentas es a la nación como tal, no a los dueños o jefes de la organización o de la empresa, sino que es a la nación. Entonces llevan o van algunas partidas que son muy diferentes o muy contrarias a lo que se lleva en una organización privada como tal. Normas e instrumentos generales de contabilidad del sector público en Venezuela. Bueno, la Organización de las Naciones Unidas, esto sí se los dejo para que ustedes lo lean con calma y con detenimiento, pero nos dice que en tal caso el sistema de contabilidad para el sector público cumple dos funciones claves. La primera, una justificación contable, y la segunda, otra relacionada con la administración. En el primer caso, el ente público que lleva la contabilidad tiene la responsabilidad de aplicar los correspondientes controles internos para contar con la seguridad que todas las transacciones económicas han sido realizadas en cumplimiento de las leyes y disposiciones, contando con la certeza de que los recursos no han estado sujetos al despilfarro y pérdidas indebidas. Mientras que el segundo caso, la finalidad que prosigue a la necesidad de administración es proporcionar pruebas del debido uso de la autoridad delegada en la ejecución de los planes, programas y proyectos aprobados. De modo que la contabilidad en este caso busca el control y evaluación administrativa y de funcionamiento planeado por la realización de los objetivos. En Venezuela, la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, a través del sistema de contabilidad pública, desarrolla
Los principios contables y establecen las normas y procedimientos técnicos de cómo debe ser registrada la contabilidad en el sector público, porque les estaba comentando hace un momento, que el registro contable en la administración pública es muy distinto al registro contable en la organización privada. Bien, tienen algunas partidas que son distintas y que no se manejan pues, de la misma manera. Entonces, no tenemos que de manera que le permita al Estado venezolano la producción y verificación de políticas públicas a través de la consolidación de información contable mostrada en los estados financieros. La Contraloría General de la República, como órgano del poder ciudadano y rector del Sistema Nacional de Control Fiscal, le corresponde el control, la vigilancia y la fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos a través de la realización de las auditorías, de las auditorías, ¿correcto? Entonces, como podemos observar aquí, bueno, como podemos ver, bueno, nos dice que las auditorías, las revisiones, las inspecciones en organismos y entidades públicas dictan las normas generales de contabilidad del sector público, la Oficina Nacional de Contabilidad del Sector Público, la ONCOP, como órgano público desconcentrado bueno, debería ser descentralizado, del Ministerio del Poder Popular, con competencia en materia de finanzas y rector del sistema de contabilidad pública en Venezuela, le corresponde establecer las normas técnicas y la promoción y realización de estudios para la debida actualización permanente. 2.1. Publicaciones técnicas y normas e instrumentos emitidos por la Contraloría General de la República. Dentro de las disposiciones generales de la Contraloría General de la República, dentro de la Contraloría de la República Bolivariana de Venezuela, existen distintas normativas y publicaciones técnicas, entre las que destacan las instrucciones y modelos para la contabilidad fiscal en los estados y municipios de la República como unidades económicas del sector público. Se destaca, bueno, por aquí podemos ver la tabla número uno, publicaciones técnicas y normas de la Contraloría General de la República. Tenemos, bueno, instrucciones y modelos para la contabilidad fiscal de los estados de la República. Instrucciones y modelos para la contabilidad fiscal de los municipios de la República, perdón. Normas generales de la contabilidad del sector público. Las normas para la formación, participación, rendición, examen y calificación de las cuentas de los órganos del Poder Público Nacional, estatal, distrital, municipal y de sus entes descentralizados. Y el manual de normas y procedimientos en materia de auditoría de Estado y el manual para la determinación de responsabilidad de responsabilidad administrativa y la formulación de reparos de la Contraloría General de la República. Como pueden observar aquí tenemos una tabla 2, la estructura de la cuenta de balance general del Estado. Entonces aquí nos muestra la estructura de cómo debe ir el balance general del Estado. Cuentas del Tesoro, cuentas de la Hacienda, cuentas del presupuesto, cuentas del resultado del presupuesto y cuentas del patrimonio. Como pueden observar, el manejo es muy distinto a lo que se le da, por ejemplo, al estado general o al balance general, al estado de resultados o al estado de cambio de patrimonio o al estado de situación financiera de la empresa. Es muy distinto a lo que se debe realizar en el sector público a lo que se realiza en el sector privado y estamos acostumbrados a realizar en el sector privado. Número 3. Normas e instrumentos generales de contabilidad del sector privado o empresarial en Venezuela. Desde el año 1997, las normas internacionales de contabilidad, es decir, las NIC, agregadas hoy día en las normas internacionales de información financiera, es decir, las NIF, se aplican para la preparación y presentación de los estados financieros supletoriamente de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela. Ambas representan un conjunto de normas contables que regulan la información presentada en los estados financieros o balance general. Su objetivo es reflejar la esencia económica de las operaciones del negocio y la situación financiera de la empresa con criterios de uniformidad a nivel internacional. Con dicha aplicación de normas se busca
la armonización de la información financiera presentada por las entidades o unidades financieras privadas en diferentes países, proporcionando a sus inversionistas y analistas financieros información comparada, así como la transparencia en su emisión. Con ello, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, el IASB, y la Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, Fundación IASC, desarrollaron y publicaron un único conjunto de normas de información financiera de cumplimiento obligatorio que requieren información de alta calidad, transparente y comparable en el estado financiero de las unidades económicas privadas como consecuencia del proceso de internacionalización y práctica de los negocios internacionales de las empresas mediante el comercio internacional visible o a exportaciones e importaciones a la inversión extranjera directa. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, que ahora con las NIF, que son las normas internacionales de información financiera, pues tenemos la ventaja de que los estados financieros se trabajan o se hacen en base a estas normas que son generalmente aceptadas a nivel nacional, o sea, son normas internacionales de información financiera. Debemos regirnos por esas normas, debemos guiarnos por esas normas para la realización de los estados financieros. Y esos estados financieros pueden ser leídos y pueden ser analizados tanto en Venezuela como en Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, México, Estados Unidos, España, cualquier país del mundo puedan ser leídos y analizados esos estados financieros. Y entonces no haya no tengamos alguna diferencia, ¿correcto? O un malentendido en las cuentas y entonces eso nos ayuda a la inversión extranjera. Llamamos a que haya mayor inversión extranjera en el país. Es decir, estamos apoyando la globalización en el momento de expandirnos a nivel mundial, porque ya las normas internacionales de información financiera, pues debemos regirnos por ellas, debemos guiarnos por ellas para poder emitir los estados financieros y que sean pues, aceptables en cualquier país del mundo. Publicaciones técnicas de la contabilidad privada, bueno, las NIF y las BENNIF. Esto sí se lo dejo para que ustedes mismos lo lean y analicen, ¿correcto? Normas de información financiera en Venezuela. Aquí están los boletines de las BENNIF, ¿correcto? Tenemos que estar muy pendientes porque ya hay una preaprobación de unas modificaciones en algunas de estas normas internacionales de información financiera en este reglamento que se actualizó, se está actualizando. Son cosas para mejorar, son cosas para utilizar de la mejor manera y que bueno, que sea siempre pues en concordancia con con el mejoramiento de la realización de los estados financieros. Entonces hay que estar muy atentos con eso. Posiblemente salgan esas actualizaciones o esas nuevas normas como tal que se aplicaron. Es una actualización que le hicieron a las normas internacionales, unos nuevos boletines donde se reajusta algunas técnicas en la contabilidad y algunos informes donde, bueno, se debe hacer unas cositas ahí nuevas y que puede ser que entren en vigencia a finales de este año o principios del otro. Bueno, pero igualmente debemos estar alerta. Bueno, por aquí pues esas son las conclusiones, bibliografía y eso, bueno. Pueden observar aquí. Entonces van a trabajar en base a estas dos guías. Bien, van a trabajar en base a estas dos guías para realizar la actividad que se encuentra aquí en el módulo uno, que es la infografía. No está complicado, no está difícil en absoluto. Y pues, como les estaba comentando, pueden conectarse, pueden realizar la actividad y quedar atento ante cualquier duda o ante cualquier inquietud. Muy bien. Espero que estén bien. Feliz y bendecida tarde. Y bueno, muchísimos éxitos a todos.